bien. Buenas tardes, profesores del programa de transitabilidad. El día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema que es estructuras de código, estructuras de control, perdón, de selección. A nivel de los programas de software y a nivel de pseudocódigo, se manejan las estructuras de control y, vamos a decirlo así, las más utilizadas son de dos tipos: de selección, que vamos a ver el día de hoy, y de repetición, que deberíamos verlo la siguiente clase. ¿En qué consiste la estructura de selección? Es aquellas estructuras que nos permiten, como el nombre lo dice, seleccionar entre alternativas. Y las estructuras de repetición son aquellas estructuras que yo utilizo para repetir una cantidad de veces un código. Entonces, aquí en selección me va a permitir seleccionar un conjunto de líneas de código a ejecutar. Eso es lo que nos permite las estructuras de selección. Y las estructuras de repetición nos permite repetir una cantidad de veces un conjunto de líneas de código. Básicamente eso es. Para eso utilizamos las líneas de repetición y las líneas de selección. Las estructuras de selección y de repetición. Vamos a hacerlo el día de hoy. Vamos a comprender las estructuras de selección. Seleccionar un conjunto de líneas de código a ejecutar. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, aquí en la diapositiva vamos a tener una definición que dice, ¿no? En programación, las instrucciones de selección son un tipo de estructuras de control que permite bifurcar. Palabra clave. Bifurcar. Bi viene de dos caminos. No sé si les ayude. Voy a bajar esta pantalla para que los puedan, así, ¿no? Para que vean más tranquilo. Entonces, bifurcar, como le digo a los alumnos en clase, es como que yo tengo un río y el río se divide en dos. Tiene la posibilidad de ir por acá o ir por acá. Y a esta posibilidad de tomar dos caminos es lo que se le conoce como bifurcación. Bifurcar el flujo de ejecución de las instrucciones, lo que viene a ser seleccionar un conjunto de instrucciones a ejecutar dentro del programa. O sea, le puedo decir, ejecuta este conjunto de instrucciones o ejecuta este otro conjunto de instrucciones. Eso es lo que deberíamos buscar en una estructura de control de tipo selección. Y se caracteriza por tener un único punto de entrada. Entra y tengo dos posibilidades. Bifurcación. ¿Cómo eso se lleva a pseudocódigo? Bueno, la estructura de repetición, que es la otra que vamos a estudiar, en el caso de la repetición me permite repetir una cantidad de veces un programa. Eso ya lo veremos en la siguiente sesión. En el caso de los lenguajes de programación más modernos, que tienen estructuras de control similares, varía la sintaxis. Esto mismo de estructura de selección, voy a tener una sintaxis en Java, otra sintaxis en JavaScript
u otra sintaxis en Python. Pero eso es propio ya del lenguaje. Pero como estructura, cómo funciona, tienen el mismo fundamento. ¿Ya? Esos son datos que es bueno también conocer. ¿Cómo es una estructura de selección? Muy conocida, la condicional simple, que se llama sí, entonces, si no, y que yo aquí en la carrera lo llevo al inglés. If, then, else. Sí, if, entonces, then, si no, else. Esto es importantísimo que a ustedes, a los jóvenes, los acostumbren desde el inicio. No son muchas palabras. Exagerando serán 25. Pero acostumbren desde el inicio. Si es if, entonces es then, si no, else. Eso debemos acostumbrarnos. De acuerdo con el valor de una variable, ejecutar un grupo u otra de sentencias. Seleccionar caso, famoso select case, es otro tipo de estructura de selección. Select case. Para eso, de acuerdo a un valor, selecciona el caso que debe aplicarse. Esto lo vamos a ver ya en dos alternancias. La de esta avenida va a ser esta. Pero es un tipo de estructura de selección. Luego las estructuras de repetición, que son hacer mientras, que viene a ser do, while, nuevamente. Por ahora, como dato. Ya cada uno lo vamos a estudiar en detalle. Otro es el hacer hasta, el do, until. Esto lo deberíamos ver en la siguiente sesión. Esas son estructuras de repetición. El otro es el para siguiente o el for next o el ir a, que es go to. ¿Ya? Ahorita tómenlo como un dato. Vamos a entrar, esto es lo que a la larga vamos a estudiar en esta sesión. Esto, sobre la primera, la segunda la estudiaremos la siguiente, y la octava estudiaremos las estructuras de repetición que son estas. ¿Ya? Hasta aquí deberíamos sacar todo lo que es algoritmos. Si se dan cuenta, no son más de 15 palabras. ¿Ya? En inglés, que siempre debemos tener sus equivalentes. Entonces, para el día de hoy, vamos a estudiar las estructuras de selección condicional, que es if. Y esto se representa así. ¿De acuerdo? Cuando veíamos la gestión de la recursividad, tenemos si una condición, entonces tengo la acción 1 y tengo la acción 2. ¿Se acuerdan ustedes qué papel cumplía la condición? Esta condición, ¿qué tendríamos que validar para que se ejecute la acción 1 o la acción 2? Decíamos, si la condición es verdadera, ejecuto la acción 1. Ahí está. Si esta condición se comprueba que es verdadera, hago la acción 1. Si esta condición es falsa, debo realizar la acción 2. Aquí viene por qué se dice que es una estructura de selección. Porque si se cumple la condición verdadera, selecciono la acción 1. Si se cumple que la condición es falsa, selecciono la acción 2. A eso se refiere con estructura de selección. Ahora, en código, en pseudocódigo, ¿cómo esto se traduce? Es así. Si, como dice la persona, si lo llevo al inglés, if se cumple la condición, entonces, then, hago la acción 1. Si no, else, hago la acción 2. Y termina en un en if. Esta es la estructura de control en pseudocódigo. Y esto es lo que vamos a aprender.
a utilizar. Entonces, condición esto lo vamos a aprender a utilizar ahora. Entonces, esta estructura simple tiene tres variantes. Vamos a estudiar cada una de esas tres. A la primera variante que vamos a ver se le llama condicional simple. ¿Por qué? Ejecuta un conjunto de líneas de códigos si es cierta o si es verdadera la condición. Nada más. Ahí trabaja. Y funciona así. Si condición es verdadera, entonces hago la acción. Si es falso, salto. Y aquí quiero que entiendan esta parte. ¿Dónde está el punto de bifurcación? ¿Dónde estaría el punto de bifurcación, creen ustedes? ¿Dónde se bifurca? ¿Qué dicen? Miren, si aquí le digo la condición es, si la condición es verdadera, hago esto. Si la condición es falsa, termino y salgo. Aquí toma los dos caminos. No, porque la condición verdadera primero hace la acción 1. Pero si la condición es falsa, ¿qué hace? Se va exactamente, automáticamente termina. Eso es lo que quiero que nos demos cuenta. Aquí va el falso. Ahí está. Entonces, si la condición es verdadera, sigo este camino. Entiendan que acción 1 puede ser 1, 2, 3, 50 líneas de código. Y él va a hacer todas esas. O sea, esto puede crecer. Lo cierto es que ejecuta todo lo que está acá dentro. Si la condición es falsa, automáticamente termina como eso. Ya está. A esto se le conoce como una condicional simple. ¿Ya? Esa es la primera variante. La primera variante. ¿Cómo lo llevo ahora yo esto al inglés? A ver, vamos a hacer un ejemplo nosotros. A ver, ¿cómo lo llevo al inglés esto? ¿Qué sería? Dícteme a ver. If, condición, then, acción 1, que esto puede significar un conjunto de instrucciones, en guión bajo if. Ya está. Y eso es lo que está aquí. Ahí está. Si, if, condición, entonces, de, hago la acción 1. Sin si, en if. Se acabó. Eso es todo. Eso se le conoce como condicional simple. Vamos ahora a la condicional doble. ¿En qué consiste la condicional doble? También conocida como compuesta, ya que al añadir la cláusula si no, se puede especificar qué línea de códigos quiere ejecutar entre dos alternativas. O sea, en la condición, si es verdadera, ejecuto un conjunto de acciones, y si la condición es falsa, ejecuto otro conjunto de acciones. En cambio, en la simple, solo cuando es verdadera ejecuto y cuando no, termino. Ahí viene la diferencia. Entonces tenemos esto. Si condición es verdadero,
entonces hago la acción 1. Vamos a ponerlo aquí en gráfico. ¿Punto de bifurcación cuál sería? El sí. ¿No es cierto? Porque aquí en esta línea es que toma la decisión. Si voy por acá, si la condición es verdadera, o si en esta línea la condición es falsa, voy por acá. Eso es importante que detectar. El punto de bifurcación. Exacto. Aquí y aquí. Si es verdadero, acá voy como verdadero. Y si es falso, acá. Si es verdadero, hago todas las acciones que están aquí. Y si es falso, me voy por acá y ejecuto todas las acciones que están. Una de este grupo. Esa es la diferencia. En el otro, solo hago de verdad y si no salgo. Acá, si es verdad, hago un conjunto de acciones, o si es falso, hago otro conjunto de acciones. Tengo que elegir. Esa es la diferencia. Ahora, traduzcámoslos a inglés. ¿Cómo sería? If, condición, then, acción 1. Else, yo aquí les recomiendo algo. Cuando trabajen con los estudiantes, usen el color. Para que el alumno vaya asociando. Igual acá, ¿no? Yo lo estoy haciendo ahorita porque el plumón que tengo es este. Si no, acción. Ah, muy bien. Else. Acción 2. En if. Pero hay algo más que está pasando aquí. Ahí está. Sencillo. Pero yo solo quiero que reparen en algo. ¿Qué están viendo aquí y acá? Que lo conversamos la clase anterior, que hacía que el código sea legible. Está más metidito, ¿no? ¿Eso para qué? Para facilitar la lectura. Esto es una muy buena práctica que los estudiantes desde ahora que están con ustedes deben aprender a hacer. Deben acostumbrarse. Cuando tengo una estructura de control, lo que va adentro, le doy una tabulación y trabajo en él. En una tabulación, ¿para qué? Para que visualmente ellos entiendan qué se está ejecutando dentro, dónde inicia y dónde termina. Eso es importantísimo. La computadora no se hace problema. Yo lo pongo acá, bueno, la diferencia sin problema. El tema es el ser humano. Tiene que tener una forma de estructurar que también facilite la lectura. Para la computadora no hay problema. Mientras tú respetes el símbolo, esto, lo lees normal. Pero nosotros tenemos que tener una facilidad de lectura. Por eso a esto se le llama código legible. Código legible. Y bien, vamos al último estructura de control, que se le llama las condicionales anidadas. ¿En qué consiste? En que yo puedo meter una condicional dentro de otra. Y ese es el tercer tipo de condicional que vamos a aprender. Las condicionales pueden aparecer en cualquier bloque del programa, el bloque de una función, pero también puede aparecer en los bloques que compone una instrucción, o sea, una condicional dentro de otra. Vamos a ver eso. A ver, primero voy a usar colores.
aquí, miren, ¿ven esta estructura? Ahí está. Miren. Hay una estructura condicional dentro de otra más grande, ¿no? La de naranja más oscuro está dentro de la condicional del naranja más claro. Eso se le llama condicionales anidadas. Una condicional dentro de otra. Pregunto, ¿cuándo utilizo esta opción? Ahí viendo y analizando más que nada. Cuando yo tengo la posibilidad de usar una condicional anidada, ¿creen ustedes? A ver, analicen qué hay dentro que me permite una condicional anidada. A ver. Miren aquí, aquí y aquí. ¿Qué tienen de particular la condicional anidada? Ok. Cuando yo trabajo una condicional, ¿cuántas acciones puedo ejecutar? Máximo. Cuando hablo de una sola condicional compuesta. Una opción, simple. Cuando tengo una condicional doble compuesta, dos. ¿Y qué pasa si tengo un caso donde tengo tres acciones? O tengo cuatro acciones. Ahí entran las condicionales anidadas. En este caso, tenemos una condicional que está dentro de otra condicional. O sea, mejor dicho, dos condicionales que han sido anidadas. Que me permite tener 1, 2, 3 posibles acciones o caminos. ¿De acuerdo? Es como que en el río, ¿no? Yo tenga este ramal y este ramal a su vez tenga otro ramal. Entonces acá, ¿cuántos puntos de bifurcación tengo acá? 1, 2. Igual en un río, tengo un punto y otro punto de bifurcación. Entonces, en general, si yo tengo 5 alternativas y quiero trabajar con condicionales anidadas, 5 opciones, 5 caminos, ¿cuántas condicionales anidadas necesitaría? Hacemos el análisis. Tengo 3 caminos, ¿cuántas condicionales anidadas tengo? 2. 3 menos 1, 2. Si tengo 5 caminos, ¿cuántas condicionales anidadas necesitaría trabajar? 4. 5 menos 1, 4. ¿Por qué? Porque cada uno me va dando un ramal. Eso es importante. Entonces, esto llevándolo a el inglés, resulta esto, ¿no? If en if. Miren, este que está aquí está más metido, ¿no es cierto? Igual este que está aquí está más metido. Entonces, if, else, en if. Por eso, si se dan cuenta, acá hay un fin sí y uno más metido fin sí, para que sepan dónde inicia y dónde termina esta. Dónde inicia y dónde termina esta. Eso nos facilita la lectura. If, else, en if. If, else, en is. Aquí termina esto. ¿Se entendió hasta ahí? Ya. Entonces les pregunto, jóvenes, o jóvenes, digo, profesores, esto no es otra cosa que poner una condicional dentro de otra y respetar las reglas de indentación. Y ya está. Aquí vamos a ver el caso de propina para aplicar esta condicional. Dice, estimados estudiantes, utilizando papel, resolver mediante un flujograma el siguiente problema. Este es el famoso caso de la propina.
Si tu padrino te regala una propina en soles, deberás construir un algoritmo mediante un pseudocódigo a partir del flujograma que se te adjunta. Bueno, aquí yo les doy un flujograma a los alumnos. Ahorita lo vamos a analizar. No sé si hasta aquí podemos borrar. Ya. Miren, dice que un alumno o un joven tiene su padrino que le da una propina. Y nosotros tenemos que diseñar un pseudocódigo para que el pseudocódigo le diga qué puede hacer con su propina. Supongamos que el pseudocódigo le debe ayudar a que elija la siguiente alternativa. Si puede ir al cine, si puede comer un rico plato de comida, si puede ir al estadio a ver un partido de fútbol. Hay 3 posibilidades. Pero dependerá si puedo hacer una de ellas, 2 de ellas, las 3, o quizás no puedo hacer ninguna. El flujograma le debe permitir identificar eso y también el pseudocódigo le debe permitir hacer eso. Entonces, como dice acá, al finalizar el pseudocódigo deberá indicarse si puedes realizar ninguna, una de las 3 actividades, 2 de las 3 actividades o las 3 actividades. Como referencia se le adjunta un análisis previo en el flujograma. Vamos a ver. Ese es el flujograma. El flujograma te dice, inicio, tienes una propina que le llama P, una entrada al cine que le llama C, una comer en restaurante que le llama A, que son variables, y un F que es ir al estadio. Tiene 3 variables. Si tu padrino te dio propina, ¿no? De repente tú fuiste a estudiar al padrino y te dice, ¿tu padrino te dio propina? Si es no, porque también tú le has saludado al padrino y no te dio nada, hola, hola, ahijado y listo. Si es no, ¿qué puedes hacer? Ninguna de las actividades. Lo siento, no podrás salir a divertirte. Fin. Si tu padrino te dio propina, lo te vas a preguntar ahora, ¿esa propina que te ha dado tu padrino es igual o mayor que lo que cuesta ir al cine, lo que cuesta ir, más lo que cuesta ir a comer, más lo que cuesta ir al estadio? Si es igual o mayor, el programa ¿qué te va a decir? Sí, si es igual o mayor. Felicitaciones, puede ir a todos los lugares, porque te va a alcanzar. Eso es lo que le dice el programa. Si no se cumple esto, viene la siguiente pregunta. ¿La propina es mayor o igual que lo que significa ir al cine más comer en un restaurante? Si es mayor o igual, ¿qué le debe decir? Si es sí, felicitaciones, puedes ir al cine e ir a comer a un restaurante. Ambas las puedes hacer. Eso le va a decir el programa, porque el programa tú le vas a dar los valores y él solito te va a dar la respuesta. Pero, ¿qué pasa si no? No es posible. No, no es posible. Entonces, nuevamente pregunta, ¿la propina es mayor que el cine más ir al estadio? Si es mayor o igual, si te alcanza, el programa te va a decir, felicitaciones, puedes ir al cine e ir al estadio. Pero si no se cumple esto, no se cumple, tienes otra posibilidad. La propina es mayor que ir al cine, perdón, ir a almorzar e ir al estadio, mayor o igual. Si es mayor lo que te dan en propina entre ir al estadio más ir al almorzar, entonces el programa te va a decir, felicitaciones, puedes ir a comer al restaurante o almorzar e ir al estadio. Pero si no se cumple también esto, por eso el camino no, el camino sí. Te pregunta el programa, o el programa analiza, mejor dicho, ¿la propina es mayor o igual que ir al cine? Si es mayor o igual, felicitaciones, puedes ir al cine.
Si no se cumple, vuelve a preguntar el programa. ¿La propina es mayor o igual que almorzar en el restaurante? Sí. Si es sí, felicitaciones, puedes ir a comer al restaurante. Pero si es no, te pregunto, ¿la propina es mayor o igual que ir al estadio? Si es sí, felicitaciones, puedes ir al estadio. Si es no, ya votó todas estas posibilidades que te dicen, no, toma este camino, que dice, lo siento, no podrás salir a divertirte, porque puede haberle dado una propina que no le alcanza para ninguno. Este es el flujograma. Y este es el que usamos para crear el pseudocódigo. Pero usando ya condicionales. Si ustedes dan cuenta, es una condicional, otra condicional, otra condicional, otra condicional. ¿Qué nos conviene usar acá? De las tres, las condicionales anuladas. Entonces, lo que vamos a desarrollar acá es una parte y de ahí yo les pido para que lo practiquen, que lo completen. Entonces, ya que esto lo conocemos y ya hemos determinado que lo que nos ayuda aquí es una condicional anidada, vamos a hacer el ejemplito así bien práctico. Primera cosa importante, yo lo tengo acá incluso resuelto y lo vamos mejor a ver resuelto para que ustedes lo puedan analizar conmigo. Miren. Aquí está resuelto el ejercicio. Ah, no, estos son ejercicios que vamos a ver después, en la siguiente clase. No, perdón. Aquí está. Miren. Aquí en el caso de la propina, acá tenemos el flujograma y acá tenemos los casos. Yo creo que tengo uno más resuelto incluso. Esa propina. Acá está. Acá está. Ya miren. Por eso, esto es un poquito más que nada de paciencia y se entiende la solución. Miren. Decimos, casos, el pseudocódigo le vamos a dar un nombre. Uso propina. Y aquí viene una cosa importante. Hay que enseñarle a los estudiantes cómo denominar a los programas. Tienes que ponerle un nombre que tenga significado. El nombre le hemos puesto uso propina. Pero ¿ustedes notan algo ahí? Exacto. ¿Qué más? Exacto. Esa es una técnica. A esa técnica se le conoce como la técnica de camel case o la técnica del camello. ¿Por qué? En programación se usa la técnica del camello porque es como nosotros leemos. Y en programación, acuérdense que no necesitamos de escribir como nosotros leemos, ¿no? Palabras separadas por espacios, con acentos, eso no funciona en programación. Pero a la vez tengo que tener ese balance, ¿no? Algo que cuando lo lea otra persona, sepa qué significa. Si yo te pongo uso propina, uno puede decir, bueno, voy a crear un pseudocódigo que me permita usar mi propina, ¿no? Creo que esto sí, todos lo entendemos, ¿no? Esta oración. Entonces, ¿cómo lo traducimos esto a un nombre de un programa que te dé este mismo significado? Entonces, aquí es donde se usa la técnica de Camel Case. El lenguaje de programación no le interesa tener este tipo de palabras que están entre él lo que le interesa es para qué le sirve. Entonces él dice,
uso propina. El programa entiende esto, pero a él no le interesan los espacios en blanco. Entonces, si yo lo junto, como que se le uso propina, como si fuera una palabra para nosotros. Pero para facilitar la lectura, ahí viene la técnica del Kame Kei. Uso propina. Por eso el nombre. Entonces, si se dan cuenta, esta frase que lo entiende cualquiera, lo he traducido a esto y lo he simplificado a uso propina. ¿Y por qué uso mayúscula y minúscula? La técnica del camel case. Porque eso hace que el golpe de vista la persona lea que ahí hay dos palabras. Y dice, uso propina. Ah, quiere decir que este pseudocódigo me va a permitir saber en qué usar mi propina. Esa es la razón por la cual se hace esto. Y esa es una habilidad que van a ir aprendiendo los chicos para la programación. ¿No? ¿Se entiende la idea de cómo se va llegando aquí y luego aquí? Ya. Eso es lo que tenemos. Luego, todo programa pseudocódigo, igual que un flujograma, ¿qué tiene? Miren acá. Ya, la variable. Pero antes de la variable, ¿qué tiene? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Muy bien. Eso también tenemos que acostumbrarle a los estudiantes. Yo incluso aquí lo voy a pintar de amarillo para que resalte. Siempre, siempre un programa tiene un pseudocódigo, un programa tiene un inicio y un fin. ¿Cómo lo traslado eso al pseudocódigo? Miren, tengo un start. Y tengo un end. Entonces, ¿se dan cuenta aquí ustedes que si lo vemos así, se dan cuenta ustedes que ahí está el inicio y el fin? ¿No? Ahí está. Inicio, fin. Y aquí viene lo que la profesora nos dijo. Para yo empezar a hacer cálculos, tengo que definir variables. Por eso que yo tengo estas variables. Propina, ingresar cine, comer restaurante, asistir estadio. ¿Qué de particular están viendo en estas variables? ¿Quién me dice? ¿Qué de particular? ¿Cuántas variables tengo para empezar? Correcto. ¿Cuáles son? Ya, ¿qué vemos ahí? Son variables. Yo podría ponerle como en el pseudocódigo A, C, F, pero cuando tú lees el pseudocódigo, yo le pongo A, yo le pongo C, yo le pongo F, ¿se entiende? ¿Tú lo puedes deducir rápidamente? No. Esa es una habilidad que se tiene que tener en el pseudocódigo. Las variables por sí solas tienen que tener un significado. Tienen que ayudarme a entender qué significa. Ahora sí, yo entiendo que esta variable debe almacenar la propina, un valor. Ingresar cine, esta variable debe almacenar lo que me cuesta ir al cine. Comer en restaurante, debe ser una variable para almacenar lo que cuesta ir al restaurante. Asistir al estadio, esta variable me debe almacenar cuánto cuesta ir al estadio. Entonces, si hablamos de costos, ¿qué son? Números. ¿Sí o no? Entonces, estas variables van a recibir números. 100, 200, 30, 40. Números, números. Entonces, por eso que se define para el pseudocódigo que estos son de tipo integer.
Integer es una palabra reservada que viene del inglés, que en el español es entero. Entonces, quiere decir que estas 4 variables son de tipo entero. Entonces, cuando tú lo creas, lo que le está diciendo al programa es que la variable propina, ingresar cine, comer restaurante, asistir estadio, deben almacenar solo valores enteros. Es decir, si yo agrego como propina ABC, te lo rechaza, porque no es un entero. Si yo agrego como propina 50, lo acepta. Porque en el espacio de memoria que está almacenando para cada una de ellas, la computadora espera que le des un valor entero. Si tú le das otro valor, no lo acepta, te rechaza. Cosa importante cuando uno crea un programa. No sé si hasta aquí quieren consultar algo. ¿Se entiende? Luego que ya tengo definida, comienzo a analizar. Miren el pseudocódigo o el flujograma. En el caso que no te den propina, acabó. Entonces, vamos acá. If propina es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que tu padrino no te dio propina. Entonces, si esto es verdad, camino de verdad, esto se va a ejecutar. El camino de verdad, ¿por qué? Esto quiere decir que acá hay un punto de bifurcación. Porque yo al poner un if, también estoy colocando aquí que hay 2 posibilidades. Si la condición es verdadera, hago el camino de verdad. Si la condición es falsa, me voy por el otro camino. ¿Se acuerdan? Punto de bifurcación, tengo 2 caminos. Si la condición es verdadera, write, escribe, no tienes propina, lo siento, no podrás divertirte. Eso es lo que te bota la computadora. Ya está. ¿De acuerdo? Pero para eso tendría que, cuando esto es falso, quiere decir que te dio algo de propina, porque ya no, la propina no es 0. Si te dio, por ejemplo, te dio 10, esto se cumple, 10 es igual a 0, falso. ¿Qué vas? Por acá. Si no te dio, si se cumple, tú le dices propina mío es 0, right, escribo. No tienes propina, lo siento, podrás divertirte. No podrás divertirte. Porque no tienes propina. Si propina es mayor que 0. Ahí podría decir. Así es. También se puede. También se puede. Pero ya se invierte, ¿no? Pasa a ser arriba. No hay problema. Lo que yo estoy buscando es que ustedes asocien, así como se va viendo acá, pues, ¿no? Como habíamos partido con esto, pero si te da propina, vamos acá. Pero lo que usted dice es correcto. También podemos hacerlo al revés. Perdón. Puedo decir, si propina es mayor que 0, entonces ejecuto nuevamente un if. ¿No? Ya, pero lo que van a tener es al revés. Ahí depende si el alumno lo detecta. ¿Yo por qué lo pongo acá al revés? Porque la pregunta es muy buena. Para que él vaya detectando que aquí ejecute instrucciones y si no es esta, se va a la otra. Y si se da cuenta, el if va quedando dentro. Más que nada para facilitarle la identificación, porque a veces cuando uno le deja if, no le identifican que hay dos caminos posibles. En cambio aquí sí. Si propina es 0, tengo para este camino porque esto es verdad. Si no me dio propina y escribe esto.
Ah, ya tomó el camino de verdad. Pero si me dio 10, no se cumple esto es falso. Si es falso, me voy al otro camino. Él me dice, si tu propina es mayor o igual a ingresar cine, más comer restaurante, más asistir a estadio, si esto es verdad, entonces, si esto es verdad, ¿qué dices? Escribes, felicitaciones, podrás realizar todas las actividades. Pero si no es verdad, si esto es falso, te preguntas nuevamente. Si propina es mayor o igual que ingresar a estadio más comer restaurante, entonces escribo, felicitaciones, podrás ir al cine y comer en un restaurante. Si se dan cuenta, cuando le doy ese nombre a la variable, hasta para mí es fácil decir el mensaje o no. Ya, eso es lo que tenemos que ayudar a los chicos que lo entiendan. Por eso que identificar buenas variables te ayuda incluso a rápidamente tú construir tu código. ¿Qué pasa si hubiese puesto X, C, R, E? Tienen que estar asociando, ¿no? A es X, A es R. Pero el que lo construye. Y cuando viene alguien que ni siquiera participó, ¿lo va a leer fácilmente? Así es. Pero en código no se hace eso. Se define y por eso las variables tienen que tener siempre un significado. ¿Para qué se van a usar? Por eso los nombres de las variables, no importa que sea un nombre un poco grande, pero te dan un significado. Ah, claro, ingresar cine. Ah, exacto, comer restaurante. Exacto, a los Tarzán. Y si se dan cuenta, cuando ustedes, si ya me entendieron esto, ustedes lo van a leer facilito ya. Y ese es un ejercicio mental. Pero hay algo importante. Cuando construyen el código, miren los colores. ¿Para qué? Para que ellos les ayude a entender este if. ¿Dónde acaba este if? Le preguntan, ¿no? Entonces lo ves más abajo. Ahí está. ¿Dónde acaba este if de acá? Eso ayuda. Igual cada if. Entonces, si el alumno, ustedes le explican con paciencia, ¿entiende esto? ¿Entiende lo que es un anidado? Facilito, ya entienden el compuesto y el simple. No, el compuesto y simple. Acuérdense de los anteriores, ¿no? De los 3 tipos de anidados, estamos haciendo, claro, pero eso ya es más fácil que te lo entiendan. Por eso yo tomo este ejercicio. Esto es más fácil que te lo entiendan ya. Incluso, si el alumno es analítico, te dice, ah, pero profesor, en el fondo, usted está usando varios if compuestos dentro de otro. ¿Listo? Y el if simple, ya tú le dices, ya, pues, pero cuando tú no tienes un camino y el otro que es automáticamente terminar, eso es el if simple. Y ya está. El if compuesto también se le llama doble. Acá está. Ahí está, la condicional doble. La condicional simple, que es esta. La condicional doble, también conocida como compuesto. ¿Ya? Y eso es. Y digamos que ahí está toda la teoría. El ejemplo es muy bueno, o sea, ayuda a entender, justo para eso lo creé. Bueno, lo creamos, sí pues, lo creamos acá. Es un ejemplo que lo tomamos así de la realidad. Y nos ayuda mucho a que los jóvenes entiendan cómo usar el if simple, el if compuesto y el if anidado, que es el más complejo. Y como bien dijimos en la reflexión, cuando yo tengo varias alternativas, lo que me ayuda es el if anidado. Y eso es lo que nos muestra el caso de la propina, ¿no? Que tengo varias alternativas, varios caminos. Entonces, si ustedes analizan, ¿cuántas bifurcaciones tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bifurcaciones. Si tengo 8 bifurcaciones, ¿cuántos if necesitaría?
O mejor dicho, al tener 8 bifurcaciones, ¿cuántos caminos tengo? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y, ya, hay un camino más, que es el 9. Porque acuérdense que este te lleva acá. Así es. Tienes los 9 caminos. Un camino, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está. Ese es el análisis que yo quería un poquito hacer con ustedes. Ambos, el ejercicio y la solución, se los puedo dar a ustedes, pero sí les invitaría que ustedes lo hagan y lo construyan con los chicos. O sea, yo se lo doy esto solucionado, para que ustedes lo practiquen. ¿Yo cómo lo hago en clase? Miren, yo lo hago así. Empiezo desde arriba. Yo lo hago así en clase. Le digo, primera condición es que si tu padrino no te dio propina. Entonces le digo, ¿qué le pondría yo? Todo esto de acá lo voy a... Ya, miren. Yo le hago así a los chicos. Así. Si tu padrino te dio propina o no te dio propina, es decir, que es igual a 0, entonces escribes esto. Pero si te dio una prosa de propina, ¿qué tengo que ir? Al no. Y aquí al siguiente, pego el siguiente if. If la nueva condición de, ¿no? Y siempre esto, ¿no? Ir a la altura. Va a haber un else y un if. Entonces acá le digo, complete. ¿Qué sigue? La nueva condición, ¿qué acción es? Si no, ¿qué acción? Y así voy armando el anidado. Obviamente aquí ya está todo armado, ¿no? Por eso los colores. Y de esa manera uno le va poniendo color y el alumno no se pierde. ¿Ya? Le va poniendo color y el alumno no se pierde. Esta es la clave, ¿no? Y acostúmbrense a esto, miren. Siempre cuando ustedes quieran enseñar condicional, ustedes mismos acostúmbrense y díganle, tengo un if, tengo una condición que cumplir, un de, luego aquí voy a tener el camino, opciones, luego voy a tener un else y luego voy a tener un if. Entonces, ayúdenlo a llenar esto. Si es posible, ustedes tengan su papelito, ayúdenlo a llenar. Llénalo, complétalo. Ahí. Entonces, mentalmente, ellos tienen que hacer esa estructura en su cabeza. Pero ustedes le dan para que ellos llenen y después ya lo van ejercitando, lo van ejercitando. Y le pueden hacer ejemplitos sencillitos primero si gustan, ¿no? A ver, te dan una propina y tienes que elegir entre ir al cine y ir a solo 2 casos. Lo pueden hacer también. Ya, ¿cómo sería? Si la propina es mayor a esto, voy acá. Si es menor, voy acá. Entonces, ya, ahí van armando la estructura, Yo le diría como aprestamiento que de repente hagan algunos papelitos cuando tengan esto y ejercicios sencillitos para que ellos lo completen. ¿No? Pónganle casito sencillito donde hay dos caminos y ellos lo completan. Ya sé. Y después saltan a esto. ¿No? Primero lo ejercitan. Con los chiquitos es fácil. Con este ya es para hacerles reflexionar. Para eso se apoyan con el flujograma, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que yo les recomiendo. Porque después tengo unos ejercicios que lo podríamos ver ya en la siguiente clase. ¿Qué es esto? Miren. Ellos son casos. Por ejemplo, si es un caso ya real.
Conociendo el sueldo del empleado, construye un solo código, calcula, imprime